Bienvenidos a Audio Mentores, el lugar donde las palabras cobran vida y las grandes obras literarias nos invitan a reflexionar sobre la complejidad del alma humana. Si eres un amante de la literatura profunda, de esos relatos que no solo entretienen, sino que también transforman, este es tu canal. Antes de sumergirnos en nuestra narración de hoy, te invito a que te suscribas a Audio Mentores, des like a este vídeo y actives la campana de notificaciones. De este modo, serás el primero en escuchar nuestras próximas historias, que, como la que hoy traemos, están llenas de matices y emociones que perduran. Hoy comenzamos con una obra cargada de misterio, pasión y destinos entrelazados, El Duende Beso de Juan Valera. Esta historia nos llevará por caminos llenos de sentimientos ambiguos, donde los límites entre la razón y la emoción se difuminan, y el destino parece jugar su propia partida. Los personajes de esta obra viven atrapados en la intriga, entre un amor enigmático y las fuerzas invisibles que guían sus decisiones. A lo largo de los 15 capítulos que exploraremos juntos, te invitamos a acompañarnos en un viaje literario donde cada palabra será un paso hacia el entendimiento de los complejos misterios del corazón humano. Con cada capítulo, descubriremos las pasiones ocultas de los protagonistas, sus conflictos internos, y las tensiones que surgen cuando el amor se enfrenta a lo desconocido. La historia está impregnada de la magia de lo inexplicable, del susurro del destino que no entiende de decisiones lógicas, y del duende que, en su discreta presencia, mueve los hilos de todo lo que está por venir. Así que, si te atreves a entrar en este mundo de emociones intensas, destinos cruzados y misteriosas influencias, acomódate, siéntate cómodo y disfruta del primer capítulo del Duende Beso. Recuerda, si lo que estás escuchando te ha tocado de alguna manera, suscríbete, dale like y activa la campana para que podamos seguir trayéndote más contenido literario como este. Y sin más, comencemos. Capítulo 1. El encuentro inicial. La historia comienza en un día cualquiera, en un lugar común y corriente. Pero como suele ocurrir en las mejores narrativas, el destino se oculta en lo que parece ser una casualidad. Allí, en medio de la vida cotidiana, se cruzan dos almas que están destinadas a encontrarse, aunque ni ellas mismas lo saben aún. La vida de los personajes hasta ese momento había seguido su curso sin alteraciones, pero algo en el aire presagiaba que todo cambiaría en el instante menos esperado. Era una mañana de las de diciembre, triste, fría y sombría, como las que hay en los días de invierno, y sin embargo, una esperanza vaga y confusa despertaba en el alma del joven, que hasta entonces había estado sumido en un tedio hondo. En el pequeño y cálido salón, se respiraba una atmósfera densa de palabras no dichas, miradas furtivas y sentimientos que flotaban en el aire sin atreverse a materializarse. La joven, con una delicadeza que solo los grandes personajes de la literatura pueden poseer, parecía ajena a la corriente subterránea que recorría el lugar. Nadie la miraba, pero todos la sentían. Era como una presencia suave y constante que llenaba cada rincón, sin esfuerzo, sin estridencias. Pero lo que más destacaba en ella era esa mirada, profunda y callada, que de vez en cuando se levantaba y se cruzaba con la de otros, pero que nunca parecía pertenecer completamente al momento. Sus ojos, de un azul oscuro y profundo, como un abismo sereno, parecían observar sin ver, como si estuvieran siempre fuera de sí misma, como si pertenecieran a otro mundo. No era la mirada de una joven que se abre a los placeres de la vida, sino la mirada de alguien que había sido tocado por algo mucho más grande, por una fuerza inexplicable que aún no entendía. Él, por otro lado, era un hombre de mundo, alguien que había recorrido muchas distancias, pero cuya vida, hasta aquel momento, había estado vacía de los matices profundos que solo el verdadero amor puede traer. Su corazón, aunque joven, había sido tocado por las sombras de la desilusión, por las heridas de lo que no se había cumplido. La vida había pasado a su lado como una constante sucesión de momentos fugaces, nada que realmente lo marcara, nada que lo hiciera detenerse a pensar. Hasta ahora. Él era un hombre que había vivido deprisa, siempre apresurado, como si se le escapara algo importante que debía alcanzar. No era ni bueno ni malo. Era simplemente uno de esos hombres que pasan por la vida sin dejar huella, que no se detienen a mirar más allá de lo superficial. Cuando sus ojos se encontraron, el tiempo pareció detenerse, y una corriente invisible recorrió el aire entre ellos. Fue un instante tan fugaz como eterno, una chispa que encendió algo que hasta entonces había estado dormido en lo más profundo de sus corazones. No hubo necesidad de palabras, de gestos, porque en ese cruce de miradas, ambos comprendieron lo que el otro no podía decir. Fue un encuentro de almas,
sin explicación, sin lógica, solo el fulgor de un momento que había estado esperando suceder. La mirada de él se cruzó con la de ella, y durante un segundo que pareció una eternidad, ninguno de los dos pudo apartar los ojos. Fue como si en ese instante todo el resto del mundo se desvaneciera y quedara solo el espacio entre los dos, un espacio cargado de significado, de promesas no dichas. No fue un simple encuentro, fue la explosión silenciosa de algo mucho más grande, algo que había estado esperando para suceder. Como un susurro en el viento, como una corriente que no se ve pero se siente, los dos sabían, sin decirlo, que nada volvería a ser igual. El joven, aunque acostumbrado a estar rodeado de gente, nunca había sentido una conexión tan profunda con nadie. Y ella, aunque acostumbrada a su propia soledad, sintió un peso extraño, una necesidad de comprender, de saber quién era ese ser que había penetrado su mundo con solo una mirada. De repente, todo a su alrededor se desvaneció. La gente, el ruido, la vida cotidiana, todo quedó atrás. Y allí, en ese instante tan breve, supieron que había algo más. No podía ser solo una coincidencia, no podían ser simples miradas. Había algo en el aire, algo que los unía más allá de su voluntad. La conversación comenzó a fluir entre ellos con la timidez de los que se encuentran por primera vez, pero con la tensión de quienes ya saben que sus destinos están entrelazados. Las palabras parecían poco importantes, comparadas con todo lo que pasaba en el fondo de sus corazones. Cada frase, cada silencio, estaba impregnado de esa extraña emoción que crecía entre los dos. La conversación fue sencilla, casi sin importancia, pero sus palabras parecían tener más peso de lo que normalmente tienen las palabras entre desconocidos. Ambos, sin saberlo, estaban comenzando a revelarse, aunque de manera inconsciente, sin darse cuenta de la magnitud de lo que se estaba gestando. Él, por su parte, no podía dejar de pensar en ella. ¿Quién era esta joven que lo había cautivado con tan solo una mirada? ¿Qué era lo que él sentía que le faltaba en su vida, y por qué ella parecía ser la respuesta? En su corazón, una maraña de emociones se iba formando. No era solo deseo, no era solo curiosidad. Había algo más profundo, algo más misterioso. Y la respuesta a todo ello estaba justo allí, delante de él. Cada palabra de ella parecía un eco que retumbaba en su pecho, algo que ya había sentido antes, pero que no lograba recordar. Ella no era como las demás, no se le podía definir en términos sencillos. Era un enigma, una presencia que lo trastornaba. Por su parte, ella también sentía la misma atracción misteriosa. Algo en él la había tocado, algo que había despertado en ella una curiosidad que nunca antes había experimentado. No era su apariencia lo que la atraía, ni su actitud. Era algo más profundo, algo que le hacía pensar que tal vez su vida había estado esperando este preciso encuentro. Lo miraba, y aunque no podía definir exactamente qué era lo que la atraía, sentía que había algo en el que la conectaba con su propia esencia. Como si, por un momento, ella pudiera ver lo que él sentía, como si las barreras invisibles que separan a las personas se desvanecieran. La conversación, aunque aparentemente ligera, había dejado una marca indeleble en ambos. Los dos sabían que algo había comenzado, algo que no podían controlar, algo que no podían comprender completamente, pero que sin duda marcaría el rumbo de sus vidas. Los primeros pasos hacia lo inevitable ya se habían dado. Capítulo 2. La profundización de la conexión. El día que siguió al encuentro fue uno de esos que parecen estar hechos para trascender. Aunque la vida diaria continuó su curso, algo había cambiado en el aire, algo invisible pero palpable. La ciudad, que a menudo parecía indiferente, ahora estaba cargada de una nueva energía. Los personajes, aunque aparentemente sin saberlo, estaban comenzando a tomar pasos hacia un destino que ya no podrían eludir. Pero lo que más sorprendió fue que, a pesar de lo breve del encuentro, ambos sentían una necesidad urgente de entender lo que había ocurrido entre ellos. No era posible. ¿Cómo podría ser que una mirada fugaz hubiera causado tal alteración en su interior? ¿Cómo podía ser que en el espacio de unos pocos segundos, algo tan trascendente hubiera tomado forma? El joven, que siempre había sido consciente de sus emociones, ahora se sentía confuso, atrapado entre un deseo inexplicable y una sensación de desconcierto. Él había conocido muchas mujeres, había tenido muchas conversaciones, pero lo que había vivido con ella era distinto, mucho más intenso. No lograba entender el origen de ese sentimiento que lo consumía.
Era como si ella hubiera abierto una puerta en su alma que él ni siquiera sabía que existía. Algo en su interior le decía que ella tenía la clave para liberar esa parte de él que hasta ahora había permanecido oculta. Cada pensamiento acerca de ella lo trastornaba, lo mantenía despierto, dándole vueltas a lo que había pasado, a lo que podría ocurrir en el futuro. La conexión que sentía no podía reducirse a algo superficial o trivial. Había algo profundo, algo sutil, pero a la vez poderoso, que lo unía a ella. Pensó en sus ojos, esos ojos que parecían contener todo un universo, y se dio cuenta de que no podía dejar de pensar en ellos. Era una obsesión de la que no podía escapar. Por su parte, ella no era menos afectada por lo que había ocurrido. Aunque en su carácter había siempre una calma que la hacía parecer distante, la verdad era que su corazón también se había agitado en ese encuentro. A diferencia del joven, ella no era tan consciente de sus emociones, pero sentía una especie de vibración en su interior, como si algo se hubiera despertado en lo más profundo de su ser. No era una sensación nueva, pero sí era la primera vez que la sentía con tal fuerza. Ella se conocía bien, y sin embargo, había algo en él, algo en sus palabras, en su actitud, que la había tocado de una manera desconocida. Ella, tan acostumbrada a su solitaria rutina, se encontró inmersa en una inquietud que no podía comprender del todo. La presencia del joven la invadía, aunque no lo reconociera completamente. Algo en él había despertado una curiosidad que la mantenía alerta. Se sentaba a menudo junto a la ventana, mirando al horizonte, y su mente volvía una y otra vez a él, a sus palabras, a sus ojos, como si estuviera intentando encontrar un significado en todo eso que aún no lograba comprender. Mientras tanto, él, completamente absorbido por sus pensamientos, se aventuró a pensar que tal vez podría hacer algo más que seguir esperando a que el destino decidiera el curso de su vida. Decidió que lo mejor sería buscarla, hablarle, entender lo que había entre ellos. Pero, a la vez, sentía una especie de miedo irracional, una inseguridad que lo detenía. ¿Y si ella no sentía lo mismo? ¿Y si todo lo que había en su mente era solo una ilusión, una fantasía que se desmoronaría al entrar en contacto con la realidad? Por eso, se dedicó a preparar cuidadosamente ese próximo paso. No sería algo apresurado, ni impulsivo. Sería un encuentro organizado, planeado, en el que no quedara lugar para la incertidumbre. Necesitaba conocerla mejor, hablar con ella. Pero no lo haría sin más, no sería una simple charla. Necesitaba encontrar la manera de que ella también sintiera lo que él sentía. Pasaron algunos días, y la oportunidad de encontrarse nuevamente llegó de manera inesperada. El joven se encontraba en el mismo lugar, el mismo espacio donde todo había comenzado, un espacio que ahora se sentía diferente, cargado de promesas y temores. Y allí estaba ella, en su habitual lugar, como si nada hubiera cambiado. Pero para él, todo había cambiado. Vio su silueta, reconoció su figura entre la multitud, y sintió que, al igual que la primera vez, todo lo que ocurría a su alrededor se desvanecía. Era como si el tiempo se ralentizara, y todo lo que importaba fuera ese momento, ese preciso instante. Se acercó con cautela, intentando controlar la emoción que lo invadía, pero al mismo tiempo, no podía evitar que su corazón latiera más rápido. Quería hablar, quería que las palabras salieran con naturalidad, pero cada pensamiento parecía nublar su mente. Finalmente, al estar frente a ella, su voz salió algo temblorosa, pero firme. «Hola, ¿cómo estás?» Ella lo miró con la misma calma, esa calma que parecía su sello distintivo, pero que, al mismo tiempo, la hacía tan fascinante. Respondió con una ligera sonrisa, sin decir demasiado, pero con los ojos brillando de una manera que lo desconcertó. «Bien, gracias. ¿Y tú?» Las palabras fueron simples, pero cargadas de significado. En ese momento, ambos sabían que la conversación sería solo el principio de algo mucho más grande. De alguna manera, sabían que esa pequeña chispa, esa conexión inicial, había comenzado a transformarse en una llama que podría consumirlos a ambos. El aire entre ellos parecía vibrar, como si estuviera cargado de una energía sutil, pero poderosa. Ninguno de los dos sabía hacia dónde los llevaría esa conversación, pero ambos estaban conscientes de que el destino ya estaba sellado. Había algo en ese encuentro que los conectaba, algo más grande que ellos mismos. Capítulo 3. El vínculo se fortalece. El tiempo, a veces tan impredecible,
Se alargaba y se acortaba a medida que las interacciones entre el joven y ella se sucedían. Lo que al principio parecía una simple coincidencia, ahora se convertía en una necesidad constante. El joven comenzó a sentir que cada instante sin su presencia era una eternidad, una espera que lo dejaba en un estado de ansia permanente. El solo hecho de saber que ella estaba cerca lo llenaba de una energía inexplicable. Nunca había experimentado una conexión tan intensa con alguien. No era solo atracción, era algo más profundo, algo que le llegaba a lo más profundo de su ser. Pasaron varias semanas en las que el joven se vio atrapado entre la anticipación y el miedo. Cada vez que se encontraba con ella, sentía que algo en su interior se reconfiguraba, algo que no comprendía del todo. Pero no podía evitar que esa sensación creciera. Era como si una fuerza invisible lo empujara hacia ella, como si no pudiera escapar de algo que había comenzado mucho antes de que él se diera cuenta. Por su parte, ella, aunque tranquila en su naturaleza, se encontraba también transformada. Lo que comenzó como una simple curiosidad por ese joven tan distinto a los demás, ahora se había convertido en una cuestión de introspección. No se veía tan indiferente a lo que estaba ocurriendo entre ellos, pero aún no se atrevía a enfrentar lo que sentía. Se encontraba atrapada entre el deseo de entender lo que ocurría en su interior y la prudencia que siempre había guiado su vida. No sabía si debía dejarse llevar o si debía mantenerse firme en su distancia. Cada vez que él la veía, algo dentro de él crecía más fuerte, una necesidad de acercarse, de conocerla en un nivel que nunca antes había experimentado. Las conversaciones que intercambiaban eran simples, pero cargadas de un subtexto que ambos sentían. El joven sentía que cada palabra, cada gesto, tenía un significado oculto que solo ellos dos comprendían. ¿Cómo podría ser que hablar de cosas triviales pareciera tan relevante en su presencia? Cada gesto de ella, cada sonrisa, parecía revelar algo más profundo, como si en ella existiera un universo entero esperando ser descubierto. Ella, sin embargo, no podía evitar sentir un miedo creciente, una sensación que la instaba a ser cautelosa, a no ceder completamente a ese magnetismo que emanaba de él. Nunca había sentido algo así. Era una atracción que no podía explicarse de forma lógica. Y sin embargo, había algo en su mirada que la desarmaba, algo en su forma de ser que la hacía cuestionar su propio comportamiento, su propia lógica. Una tarde, después de una breve conversación sobre temas banales, él la miró a los ojos con una intensidad que casi la desbordó. Fue un momento efímero, pero lleno de promesas no expresadas. La quietud que se apoderó de ellos en ese instante fue tan palpable que casi se podía cortar con un cuchillo. Ambos sabían que había algo más allá de lo que decían. Las palabras ya no parecían necesarias. Lo que estaba ocurriendo entre ellos se decía sin necesidad de ser dicho. El joven, sintiéndose más vulnerable que nunca, decidió arriesgarse. No podía seguir esperando, no podía continuar con esta incertidumbre. Tenía que saber qué había en su corazón. Tenía que entender si lo que sentía era correspondido o si era solo una fantasía que él mismo había creado. Finalmente, un día se acercó a ella en un momento de calma, sin grandes expectativas, pero con una claridad de propósito que lo sorprendió a sí mismo. «Te he estado observando durante algún tiempo», dijo con una voz que temblaba ligeramente, pero decidida. «Y no puedo dejar de pensar en ti. Hay algo entre nosotros, algo que no puedo explicar, pero que siento que es real. Tú también lo sientes». Ella lo miró fijamente, y por un momento, el mundo pareció detenerse a su alrededor. No había respuestas fáciles, no había palabras que pudieran explicar lo que ambos sentían. Pero en sus ojos, en la profundidad de su mirada, él vio lo que necesitaba ver. No había rechazo, no había indiferencia, solo una mirada llena de preguntas, de curiosidad, de una invitación silenciosa para explorar lo que aún no se había comprendido. La respuesta de ella no fue una palabra, sino una mirada que lo decía todo. Era una aceptación tácita, un entendimiento mutuo de que algo había comenzado, algo que ninguno de los dos podía eludir. Aunque no hablaron mucho más esa tarde, algo en el aire había cambiado. Un acuerdo tácito se había sellado entre los dos. Ambos sabían que no podían seguir viviendo en la incertidumbre, pero al mismo tiempo, sabían que debían proceder con cautela. La conexión que sentían iba más allá de lo físico o lo emocional. Había algo más profundo, algo que los unía de una manera que ni ellos mismos podían explicar. Y así, con un simple gesto, con una mirada compartida,
un nuevo capítulo comenzó en sus vidas. Lo que antes parecía incierto, ahora estaba claro. El vínculo que los unía era real, palpable, pero aún quedaban muchos misterios por resolver. Capítulo 4. El encuentro de almas. El joven no podía dejar de pensar en el momento que había compartido con ella. Había algo en sus ojos, algo en su actitud que lo dejaba desconcertado, pero al mismo tiempo, le daba una sensación de calma. No sabía cómo había sucedido, pero sentía que la conversación había sido un punto de inflexión, un antes y un después en su relación. La duda que antes lo consumía ahora comenzaba a desvanecerse, reemplazada por una certeza interior que no podía explicar, pero que era innegable. La cercanía de ella, el silencio compartido, el entendimiento tácito que había nacido entre ellos, lo había cambiado de alguna manera. Ya no se sentía como antes, como alguien que vive en la duda constante, sino como alguien que ahora sabía que debía seguir adelante. Por otro lado, ella, aunque más reservada en sus sentimientos, no podía evitar sentirse atraída por el joven. Había algo en su sinceridad, en su mirada que la inquietaba. No había conocido a nadie que la hiciera sentir tan viva, tan presente. Y aunque se esforzaba por mantener su distancia, sentía que había algo que no podía controlar. La calma que ella había cultivado a lo largo de los años parecía resquebrajarse poco a poco con cada encuentro. Lo que antes parecía algo irrelevante, ahora tenía un peso que no podía ignorar. No era solo su atracción por él, sino la sensación de que algo más profundo se estaba desarrollando. En su mente, luchaba entre lo que sentía y lo que debía hacer. ¿Cómo podía ser tan difícil aceptar algo tan claro? No era solo un enamoramiento pasajero, había algo más, algo que tocaba lo más profundo de su ser. Pero al mismo tiempo, la razón le decía que debía ser cautelosa, que no debía dejarse llevar por el impulso. El joven, consciente de esta lucha interna, decidió que debía ser paciente, que debía dar espacio a las circunstancias para que todo sucediera de forma natural. Pero sus pensamientos volvían a ella una y otra vez, como una melodía persistente que no podía dejar de escuchar. Pensaba en ella incluso cuando no la veía. Imaginaba cómo serían sus días, cómo serían sus conversaciones si ambos decidieran enfrentarse a lo que sentían. Pero el temor a lo desconocido, a lo irreversible, lo mantenía en vilo. La vida continuaba su curso, pero ellos sabían que no era como antes. Cada día que pasaba los acercaba más, aunque sin palabras. El simple hecho de compartir una mirada o una sonrisa ya era suficiente para llenar el aire de una energía especial. A menudo se encontraban en lugares que antes no frecuentaban, simplemente por el deseo de estar cerca el uno del otro, sin necesidad de decir mucho. Un día, al cruzarse nuevamente, él notó algo en sus ojos, algo que no había visto antes. Había una mezcla de incertidumbre y deseo, un reflejo de lo que ambos sentían pero no se atrevían a admitir. Fue un momento fugaz, pero suficiente para que ambos se dieran cuenta de que ya no podían seguir adelante sin confrontar lo que había entre ellos. En su mirada, él vio lo mismo que sentía, una mezcla de anhelo y temor. Ambos sabían que el siguiente paso era inevitable, que su relación no podía permanecer en el terreno de lo intangible por mucho más tiempo. Así que, con el corazón latiendo con fuerza, él dio un paso adelante. Se acercó a ella con una sonrisa nerviosa, pero decidida. Sé que esto puede sonar repentino, pero, ¿te gustaría salir conmigo? No tengo grandes expectativas. Solo quiero pasar tiempo contigo, conocerte mejor. Ella lo miró en silencio por un momento, como si estuviera sopesando sus palabras. La invitación era simple, directa, pero tan cargada de significado que el aire entre ellos parecía cargado de electricidad. Era un riesgo, claro, pero ¿qué era la vida si no tomamos riesgos? ¿Qué era el amor si no nos arriesgamos a ser vulnerables, a exponernos a lo desconocido? Finalmente, ella sonrió, y en ese momento, él sintió que el mundo entero se alineaba. Lo había logrado. Aunque no era un gran paso, para él significaba el inicio de algo más. Algo que no sabía hacia dónde los llevaría, pero que estaba dispuesto a descubrir. Ella aceptó, y aunque no lo dijo en voz alta, en sus ojos había un brillo que decía más que cualquier palabra. Era una aceptación silenciosa, un entendimiento mutuo de que, aunque el camino estaba lleno de incertidumbre, valía la pena recorrerlo juntos. Esa tarde, al caminar juntos por las calles, sus palabras eran sencillas,
pero cargadas de una comodidad que solo se logra cuando dos almas se reconocen. No había necesidad de hacer promesas, no había presión para que algo sucediera. Solo estaban allí, en ese momento, compartiendo el tiempo y el espacio como si el resto del mundo se hubiera desvanecido. La conexión entre ellos se profundizaba con cada paso, con cada risa compartida, con cada silencio cómodo. Sabían que, de alguna manera, lo que estaba sucediendo entre ellos era diferente, algo que no podían controlar, pero que se sentía perfecto. La ciudad que los rodeaba parecía desaparecer, y todo lo que quedaba era la fuerza de su vínculo, una fuerza que ni ellos comprendían por completo, pero que era más fuerte que cualquier duda o temor que pudieran tener. Capítulo 5. Los primeros desafíos. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de calma y agitación. A pesar de lo que había sucedido, a pesar de las miradas compartidas y las palabras que se habían dicho, la incertidumbre seguía presente. Ambos sabían que lo que sentían no era algo trivial, que sus corazones ya estaban entrelazados de una manera que no podían negar. Pero había algo más, algo que aún no entendían completamente y que los mantenía alerta. El joven, lleno de expectativas, trataba de mantener la compostura, de no apresurarse, pero la emoción lo envolvía en cada momento que pasaba con ella. Cada pequeño gesto de su parte lo hacía sentir que estaba más cerca de ella, pero al mismo tiempo, había algo en su actitud que lo confundía. A veces, ella parecía distante, como si temiera dar un paso más allá. Había algo en su mirada que lo dejaba inquieto, algo que le decía que había más de lo que se mostraba, pero él no sabía cómo abordarlo. No quería presionarla, pero sus propios sentimientos lo llevaban a preguntar, a entender lo que sucedía entre ellos. Por su parte, ella también estaba en un torbellino de emociones. Nunca había esperado que algo así pudiera suceder, que sus sentimientos pudieran cambiar de manera tan abrupta. Había vivido su vida de manera lógica, práctica, sin dejarse llevar por impulsos, pero ahora todo estaba fuera de su control. Se sentía atrapada entre el deseo de seguir sus sentimientos y el temor a lo desconocido. Había algo en el que la atraía profundamente, pero ¿era suficiente para abandonar su cautela? ¿Era correcto dar rienda suelta a algo que parecía tan incontrolable? La falta de comunicación clara entre ambos comenzó a crear pequeñas grietas en lo que podría haber sido una relación perfecta. A pesar de que estaban juntos, a pesar de que se sentían más cercanos que nunca, algo seguía sin resolverse. El joven se encontraba en un dilema constante, deseando saber si sus sentimientos eran compartidos, pero temeroso de que al preguntar, podría arruinar lo que ya habían construido. Había momentos en que sentía que estaba cerca de descubrir lo que ella sentía, pero siempre había algo que lo detenía. ¿Y si ella no estaba lista para dar el siguiente paso? ¿Y si su esperanza era solo una ilusión? En una de sus conversaciones, ella notó el cambio en él, la tensión que había comenzado a llenar el aire. Él parecía diferente, no tan seguro como antes. Había algo en su comportamiento que lo delataba, algo que lo hacía parecer más vulnerable. No podía evitar preguntarse si él también sentía la incertidumbre que la envolvía. Decidió, por un instante, dejar a un lado su lógica habitual y darle una oportunidad a la conversación que ambos sabían que necesitaban tener. ¿Qué está pasando entre nosotros?, le preguntó con una suavidad que sorprendió al joven. No quiero que esto se quede en un juego de dudas. Necesito saber qué piensas, qué sientes. No quiero seguir adelante sin saber si realmente estamos en la misma página. El joven, sorprendido por su sinceridad, se sintió aliviado y, a la vez, temeroso. Había llegado el momento de abrir su corazón, de enfrentar la verdad. Sé que lo que estamos viviendo es algo más que una simple amistad. He sentido algo por ti desde que te conocí, algo que no puedo ignorar. Pero también entiendo que esto no es fácil, que hay muchas cosas que aún no sabemos. No quiero que sientas presión, pero tampoco quiero seguir viviendo en la incertidumbre. Ella lo miró en silencio, procesando sus palabras. En su corazón, sentía la misma confusión, la misma necesidad de saber si esto era real, si había algo más allá de la atracción superficial. Pero, a pesar de su confusión, también sabía que lo que sentía por él era diferente, algo que no podía ignorar. No sé cómo responder a todo esto, pero sé que no puedo seguir pretendiendo que no siento lo que siento. No quiero perder lo que tenemos, pero también tengo miedo de dar un paso que no pueda deshacer. Era la primera vez que se enfrentaban a sus sentimientos de una manera tan abierta, y aunque el miedo seguía presente,
también había una sensación de alivio. Había algo liberador en hablar de lo que ambos temían, en confrontar la realidad de lo que estaban viviendo. Por primera vez, se dieron cuenta de que el amor no siempre es un camino fácil, pero que valía la pena recorrerlo juntos. A pesar de las dudas y los miedos, la conversación los había unido más que nunca. Ambos sabían que había algo que los unía, algo que era más fuerte que cualquier incertidumbre. Y aunque el camino por delante seguiría siendo incierto, al menos ahora lo recorrerían juntos, con una comprensión mutua de lo que sentían. La incertidumbre no había desaparecido por completo, pero ahora era más soportable, más manejable. Habían dado el primer paso hacia lo que parecía un futuro incierto, pero al menos lo harían de la mano. A partir de ese día, la relación entre ellos se transformó. Aunque las dudas seguían existiendo, ya no eran el centro de su mundo. Lo que había comenzado como una conexión sutil, ahora se había convertido en un vínculo más fuerte, más profundo, que ninguno de los dos estaba dispuesto a abandonar. Capítulo 6. La prueba del tiempo. El tiempo pasó, y con él, las primeras etapas del conocimiento mutuo comenzaron a desdibujarse. Lo que al principio parecía un campo de posibilidades infinitas, ahora estaba marcado por pequeños desafíos que ponían a prueba la fortaleza de lo que había comenzado entre ellos. El joven sentía una curiosidad cada vez más profunda por comprenderla, pero también se encontraba con barreras que no había anticipado. No solo los desafíos externos, sino las dudas internas, los miedos que emergían de lugares que ambos pensaban que habían superado. Había momentos en que sentía que el amor que nacía entre ellos era tan grande que ni ellos mismos podían comprenderlo completamente. Pero, al mismo tiempo, las dificultades que enfrentaban se volvían más evidentes con cada paso que daban juntos. A veces, todo parecía estar en su lugar. Las conversaciones fluían, las sonrisas eran sinceras y los gestos tan naturales como respirar. Pero en otras ocasiones, se encontraba con su propio reflejo en ella. Las inseguridades, los temores al fracaso, las barreras que ella no podía deshacer tan fácilmente. Había algo en sus ojos, una sombra que no podía ocultar, algo que hablaba de un pasado que no estaba dispuesto a olvidar. Y eso lo preocupaba. Sentía que no podía dar todo lo que ella necesitaba si no comprendía qué era lo que realmente la retenía. La joven, por su parte, también notaba cómo las expectativas comenzaban a pesar sobre su relación. Las preguntas no respondidas, los silencios incómodos, las discusiones que surgían de la nada, todo esto le daba la sensación de que había algo fundamental que no estaba siendo resuelto. Aunque su corazón aún lo buscaba, no podía evitar sentir que algo faltaba. En los momentos en que se encontraba con sus propios pensamientos, le resultaba difícil encontrar la paz. ¿Era este el tipo de amor que había soñado? ¿Era esta la relación en la que quería entregarse por completo? O tal vez, el miedo al fracaso seguía anidando en lo profundo de su ser, aunque no quisiera admitirlo. A pesar de los altibajos, la joven sabía que no podía rendirse tan fácilmente. Era un sentimiento que se tejía lentamente, como un hilo invisible entre los dos, un lazo que, aunque invisible, era real. Pero la duda no desaparecía. A veces la invadía con tal intensidad que ni ella misma sabía cómo manejarla. Hubo una tarde en particular que cambió el curso de los acontecimientos. Estaban sentados en el banco del parque donde solían pasar horas conversando, observando el atardecer. Los colores cálidos del cielo reflejaban la paz que, por un instante, reinaba en sus corazones. Sin embargo, cuando ella lo miró a los ojos, algo en él la hizo detenerse. Había una tensión que no podía ignorar, un silencio incómodo que no era habitual. Había algo diferente en él, algo que se notaba en su postura, en su mirada perdida. Parecía estar luchando consigo mismo, como si algo lo estuviera consumiendo desde dentro. Sin pensarlo, ella le preguntó, ¿qué sucede? ¿Por qué te veo tan distante? Él la miró fijamente, como si el peso de sus pensamientos finalmente hubiera tomado forma. No sé cómo explicarlo. Siento que estamos en una especie de punto de inflexión. Como si estuviéramos caminando hacia algo que no comprendemos, pero que va a cambiar todo lo que conocemos de nosotros mismos. Ella lo miró con una mezcla de comprensión y temor. Lo sé. Yo también lo siento. Pero, ¿realmente estamos preparados para lo que eso implica? Él guardó silencio, el peso de sus palabras llenando el espacio entre ellos. El amor que compartían ya no era algo simple,
Era un viaje hacia lo desconocido, un compromiso con todo lo que venía, bueno o malo. Pero, al mismo tiempo, los miedos seguían ahí, acechando, recordándoles que no todo estaba garantizado. Lo que hemos construido no es algo que se pueda tomar a la ligera. Es algo que exige sacrificio, que exige valentía. El silencio entre ellos se profundizó, pero esta vez, no se sintió incómodo. Ambos sabían que lo que estaban viviendo no era algo pasajero, que ya habían cruzado un umbral que no podían deshacer. Había algo en sus palabras, en la forma en que las pronunciaba, que la hacía sentir que la decisión de continuar juntos no era algo que dependiera de circunstancias externas. Era una decisión interna, algo que ya estaba decidido, aunque sus mentes aún estuvieran batallando con la incertidumbre. Decidieron caminar en silencio, sin apresurarse a encontrar una solución, sino simplemente compartiendo el peso de lo que significaba ser conscientes de su amor y de sus propios miedos. El tiempo, aunque a veces parecía escurrirse entre sus dedos, les estaba enseñando una lección valiosa. No todo tiene que resolverse de inmediato. A veces, el amor se construye a través de los momentos compartidos, incluso en el silencio, incluso en la incertidumbre. En ese caminar, los dos comprendieron que no siempre habría respuestas claras, que el futuro no sería perfecto ni predecible. Pero algo había cambiado. Ya no eran dos personas separadas, buscando respuestas por su cuenta. Ahora, se enfrentaban juntos a la vida, con todo lo que ello implicaba. Había algo liberador en ese compromiso. No era la certeza de lo que vendría, sino el hecho de saber que, sin importar los desafíos, no estarían solos. Capítulo 7. La duda y la aceptación. A medida que avanzaba el tiempo, el amor entre los dos se volvía cada vez más profundo, pero con él, también llegaban las dudas y las incertidumbres. Había momentos en los que todo parecía perfecto. Sus conversaciones, las risas compartidas, los gestos de cariño. Sin embargo, había algo en el aire que no podían ignorar, la distancia emocional que a veces se interponía, aunque no sabían exactamente qué la causaba. El joven sentía como la preocupación comenzaba a pesar sobre él, una sensación de que no estaba cumpliendo con las expectativas que la joven tenía, ni con las que él mismo se imponía. A veces me parece que no sé cómo amarte como deberías. Es como si, por más que lo intentara, siempre me quedara corto. No sé si soy el que necesitas. La joven, por su parte, se encontraba en una constante reflexión sobre lo que realmente quería de su vida, de su amor y de sí misma. Aunque había algo en el que la atraía irremediablemente, también comenzaba a cuestionarse si estaba siendo justa con él, si sus expectativas eran demasiado altas o si estaba esperando algo que nunca llegaría. Siento que estamos en dos caminos paralelos, tratando de alcanzarnos pero sin lograrlo del todo. No sé si es mi culpa o si es algo que está fuera de nuestro control. Esos pensamientos la acompañaban cada día, y no lograba encontrar una respuesta. Pero, a pesar de las dudas, había algo que no podía negar. Su conexión con él seguía siendo intensa. Los pequeños momentos de ternura, los gestos de cariño que de vez en cuando se colaban entre los silencios, eran suficientes para mantenerla en pie, para darle esperanza en que aquello, lo que ellos estaban construyendo, tenía futuro. Ambos sabían que la incertidumbre era parte del proceso. El amor no siempre es fácil. A veces, parece que estamos tomando dos direcciones diferentes, pero al final, de alguna manera, siempre nos encontramos de nuevo. El joven también reflexionaba sobre su propia vulnerabilidad, sobre la fragilidad de los sentimientos que sentía por ella. No podía evitar preguntarse si sería capaz de cumplir con sus expectativas. ¿Será que estoy preparado para enfrentar lo que viene? ¿Soy lo suficientemente fuerte para mantener este amor intacto? Sin embargo, en esos momentos de duda, también se encontraba con algo más, un sentimiento de aceptación. A pesar de todo, a pesar de las preguntas sin respuesta, él sabía que lo que sentía por ella era genuino, profundo, y valía la pena. Fue en una tarde de lluvia, cuando ambos estaban sentados frente a la ventana, que la conversación tomó un giro diferente. En lugar de hablar de lo que los separaba, comenzaron a hablar de lo que los unía. De lo que significaba estar juntos en medio de la incertidumbre, en medio de las dificultades. No tengo todas las respuestas. Pero sé que quiero estar a tu lado, aunque el camino no siempre sea claro. Eso es lo único que sé con certeza. La joven lo miró con los ojos llenos de emoción. Yo tampoco tengo todas las respuestas.
Pero hay algo en lo que estamos construyendo que me dice que no debemos rendirnos tan fácilmente. A veces, lo más importante no es tener la certeza de lo que viene, sino la voluntad de seguir adelante, juntos. Ese fue un momento de reconciliación silenciosa. No habían resuelto todas sus dudas, pero ambos se dieron cuenta de que la incertidumbre no tenía que ser un obstáculo. Podía ser una parte natural de su viaje, algo que los desafiaba a crecer y a aprender juntos. Aceptamos nuestras dudas, nuestras inseguridades, porque sabemos que, al final, todo esto forma parte de lo que somos. De lo que estamos creando juntos. El joven sintió una paz interior que no había experimentado en mucho tiempo. La aceptación de sus propios temores, la comprensión de que el amor no necesita ser perfecto para ser real, le dio una nueva perspectiva. Lo que realmente importa es el esfuerzo que estamos dispuestos a poner en esto. Es el compromiso de seguir adelante, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Con el paso de los días, la relación comenzó a asentarse en un nuevo terreno, uno más estable pero igualmente desafiante. La duda seguía allí, pero ya no les daba miedo. Era una señal de que estaban vivos, de que el amor no era algo estático, sino algo que crecía, se transformaba y evolucionaba con ellos. Ambos se dieron cuenta de que el amor verdadero no se trata solo de los momentos de felicidad. También se trata de aceptar las imperfecciones, los altibajos, y seguir avanzando, día a día. La duda, al principio temida, se convirtió en una aliada que les recordaba que estaban en un viaje juntos, aprendiendo a ser mejores cada día. Capítulo 8. La fortaleza del amor. Las semanas siguieron su curso y con ellas, la relación comenzó a consolidarse en algo más profundo, más sólido. A pesar de las dificultades previas, a pesar de las sombras de duda que aún rondaban, ambos sabían que lo que compartían era valioso. Había algo en ellos que se mantenía firme, algo que no podía ser deshecho por las dificultades que aparecían en su camino. Un amor que, aunque frágil en sus inicios, había comenzado a tomar forma con el tiempo, creciendo en intensidad y significado. A veces, la vida se encargaba de poner a prueba los lazos que ellos creían indestructibles. Situaciones externas, problemas que no podían prever, parecían surgir de la nada, desafiando su compromiso. Pero a cada desafío, respondían con una fuerza renovada. Era como si, con cada obstáculo que se les presentaba, el vínculo entre ellos se fortaleciera, se volviera más resiliente. Ya no solo era el amor lo que los unía, sino la capacidad de superar juntos todo lo que la vida les arrojaba. El joven, que al principio dudaba de sí mismo, de su capacidad para ser el compañero que ella necesitaba, comenzaba a descubrir algo nuevo en su interior, una fuerza interior que lo empujaba a ser mejor, no solo por ella, sino por él mismo. Nunca pensé que el amor pudiera enseñarme tanto sobre mí. A veces siento que, en este proceso, me estoy redescubriendo. No soy el mismo que era antes de conocerte. La joven también comenzó a notar cómo el amor que compartían los había transformado. Ya no se veía a sí misma como una persona llena de dudas, sino como alguien capaz de enfrentar lo que fuera con la certeza de que no estaba sola. Es curioso. Antes me veía a mí misma como alguien incapaz de afrontar ciertas cosas. Pero ahora, después de todo lo que hemos pasado, siento que soy más fuerte. Como si el amor que tenemos me hubiera dado una nueva perspectiva sobre la vida, sobre lo que realmente importa. A menudo, se encontraban conversando sobre lo que significaba realmente estar juntos, sobre las expectativas, los miedos y las inseguridades que cada uno tenía. A veces, esas conversaciones se volvían profundas, filosóficas, como si trataran de desentrañar el verdadero propósito de lo que estaban viviendo. Lo que más me inquieta no es lo que tenemos ahora. Lo que realmente me asusta es la posibilidad de perderlo. Pero, al mismo tiempo, sé que no podemos vivir con ese miedo. El amor verdadero no es solo poseer, sino también saber soltar, saber crecer juntos sin aferrarse a lo que puede desmoronarse. El joven asintió con la cabeza, comprendiendo perfectamente lo que ella decía. Tienes razón. He pasado tanto tiempo temiendo que todo esto se derrumbara, que me olvidé de lo que realmente importa, el presente. El amor no es algo que se puede controlar, no es algo que podamos forzar. Es algo que simplemente es, algo que fluye cuando menos lo esperamos. Había un sentido de serenidad en sus palabras, algo que, a pesar de la inestabilidad que el futuro parecía prometer, los hacía sentir que el amor que compartían no era una cuestión de destino,
sino una decisión consciente y valiosa. La fortaleza no está en no caer, sino en saber levantarse cada vez que lo hacemos. Y eso es lo que estamos aprendiendo. A no rendirnos, a seguir adelante, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Un día, mientras paseaban por el parque, el joven tomó la mano de la joven, sin decir una palabra, se quedó mirándola. Había algo en su mirada que le transmitió paz, como si todo encajara de alguna forma, como si ese amor, aunque incierto en su inicio, ahora se hubiera vuelto indestructible. A veces me siento como si estuviéramos en un sueño, en un lugar donde todo parece perfecto. Pero sé que no lo es. Lo que tenemos no es algo fácil de encontrar, ni de mantener. Y eso me hace querer protegerlo, cuidarlo con todo lo que tengo. Ella sonrió al escuchar sus palabras, sintiendo en su corazón una calma que no había conocido antes. Lo mismo siento. Quizás no tenemos todas las respuestas, pero sé que lo que vivimos es real, y eso es suficiente para mí. No necesito nada más. En ese momento, ambos comprendieron que, aunque el amor no se tratara de la perfección, era la imperfección lo que lo hacía real, lo que lo hacía humano. A veces, los momentos más imperfectos son los que más nos enseñan, los que nos hacen crecer. Y eso es lo que estamos viviendo. No es un amor perfecto, pero es un amor real, uno que nos está enseñando a ser mejores, a ser más completos. Se dieron cuenta de que, aunque las dudas no desaparecieran por completo, ya no les impedían avanzar. El miedo, aunque aún presente en sus corazones, ya no gobernaba sus vidas. Sabían que el amor verdadero no significaba ausencia de miedo, sino la valentía de enfrentarlo juntos. Lo que hemos construido hasta ahora no es solo un reflejo de lo que sentimos el uno por el otro, sino de nuestra capacidad de ser vulnerables, de aceptar nuestras imperfecciones y aún así seguir adelante, sabiendo que estamos en esto juntos. Al final del día, cuando las luces del atardecer comenzaban a desvanecerse, se miraron con una comprensión silenciosa. No necesitaban palabras para expresar lo que sentían. El amor que compartimos es más que suficiente, y eso es todo lo que realmente importa. Capítulo 9. La prueba del tiempo. La relación entre ellos, cada vez más sólida, comenzó a enfrentar una nueva etapa. La rutina diaria y los desafíos que traía consigo la vida se hicieron más evidentes, pero también lo hizo la constancia de sus sentimientos. El amor no era solo un sentimiento eufórico de momentos especiales, sino una decisión diaria de seguir adelante, de no rendirse a las dificultades, de hacer frente a lo que viniera. El amor no se trata solo de los días soleados, sino también de cómo nos mantenemos juntos cuando las nubes se cruzan en nuestro camino. Es fácil amar cuando todo está bien, pero lo que realmente importa es amar cuando las circunstancias son adversas. El joven, que siempre había sido un idealista, comenzó a comprender que el amor no era una historia perfecta, sino una serie de momentos que se construían con esfuerzo y paciencia. A veces, no comprendía los altibajos que ocurrían en su relación, pero comenzaba a ver que esos momentos difíciles eran parte del proceso. He aprendido que el amor no es un destino, sino un viaje, uno lleno de incertidumbres y sorpresas. A veces pienso que he llegado al final, pero luego me doy cuenta de que cada nuevo día es una nueva oportunidad para aprender, para crecer. La joven, por su parte, también sentía que la relación había cambiado de una forma casi imperceptible pero poderosa. Antes, se preguntaba si el amor era suficiente, si podrían superar lo que la vida les deparara. Ahora, ya no lo dudaba tanto. Había algo más profundo que los mantenía unidos, algo que no se podía tocar ni ver, pero que era real, el compromiso, la voluntad de luchar juntos. El amor no es algo que se pueda medir solo por lo que sentimos, sino por lo que estamos dispuestos a hacer por el otro. Cada sacrificio, cada gesto, cada palabra de aliento, son las huellas de lo que estamos construyendo. Un día, mientras se encontraban en la casa de campo donde habían pasado muchas tardes tranquilos, se enfrentaron a una discusión que surgió de un malentendido. Las palabras, al principio inocentes, fueron escalando hasta convertirse en algo más grande. Por un momento, ambos sintieron que el amor que habían cultivado podría desmoronarse, como un castillo de arena ante una ola. A veces, las palabras pueden ser tan poderosas como el viento, que derrumba todo lo que has construido. Pero en esos momentos, uno tiene que recordar que el amor no se trata de nunca caer, sino de levantarse después de cada caída. El joven se sintió perdido por un instante, pero en cuanto miró a la joven,
Vio en sus ojos una mirada llena de comprensión, de tristeza, pero también de voluntad. Sé que no siempre tenemos las palabras correctas. Sé que no siempre actuamos de la mejor manera. Pero hay algo que nunca cambiará. El hecho de que estamos juntos en esto, pase lo que pase. Ella asintió lentamente, sintiendo el peso de esas palabras en su corazón. Es cierto. No somos perfectos, ni nuestra relación lo es. Pero siempre he creído que el amor se trata de aprender a perdonar, de ser humildes, de reconocer nuestros errores y corregirlos, siempre que tengamos el valor de hacerlo. Esa noche, al caer el sol y sentados frente al fuego, ambos reflexionaron sobre lo que habían vivido hasta ese momento. La discusión se resolvió con una promesa no solo de amor, sino también de comprensión mutua. El tiempo nos da la oportunidad de entendernos mejor, de ver las cosas con más claridad. Y aunque haya momentos en los que nos duela, sé que siempre podremos reconstruir lo que se haya roto, porque el amor no se trata de la perfección, sino de la dedicación y el esfuerzo de cada día. La joven, con una sonrisa suave, respondió: creo que en esos momentos difíciles, cuando el mundo parece conspirar en nuestra contra, es cuando realmente nos damos cuenta de lo fuerte que es lo que sentimos. No es solo una emoción pasajera, es una base sólida sobre la que podemos edificar nuestras vidas. Lo que sucedió después fue lo que ambos llamaron una verdadera prueba del tiempo. Enfrentaron juntos varios desafíos que la vida les trajo. Problemas laborales, malentendidos, y situaciones difíciles que los pusieron a prueba de muchas formas. Pero a través de todo, encontraron consuelo en el hecho de que, a pesar de todo, seguían caminando juntos. La vida puede ser impredecible, pero si uno se mantiene firme junto a la persona que amas, nada parece insuperable. Los momentos más difíciles les enseñaron a valorar aún más lo que tenían, a no darlo por sentado. Y, sobre todo, aprendieron que no era necesario tener todas las respuestas, sino la voluntad de seguir buscando respuestas juntos. No tenemos que tener todo resuelto para ser felices. Lo importante es que estamos en esto juntos, creciendo, aprendiendo, y luchando por lo que realmente importa. Al final de esa temporada, cuando los días comenzaron a alargarse y las sombras del invierno se desvanecían, los dos se miraron con una nueva comprensión. El tiempo había pasado, y con él, su relación se había fortalecido. Ya no era la misma relación que había comenzado con incertidumbres y preguntas. Ahora era una relación forjada en el fuego de la experiencia, en las pruebas que habían superado y, sobre todo, en el amor que seguía creciendo, incluso a través de las dificultades. El tiempo no solo prueba el amor, sino que lo pule, lo refina, lo transforma. Y al final, todo lo que queda es lo más valioso, el amor que hemos construido juntos. Capítulo 10. La revelación de los sentimientos. A medida que los días avanzaban, el joven comenzó a sentir una mezcla de emociones que le resultaban complejas de comprender. El amor que sentía por ella había crecido, pero ahora, en medio de sus reflexiones, la idea de perderla comenzaba a infiltrarse en su mente. Aunque intentaba ocultarlo, el miedo se había sembrado en su corazón. Había algo más que el amor, algo que no podía verbalizar, algo que lo mantenía inquieto y, al mismo tiempo, lleno de esperanza. El miedo y el amor a menudo caminan de la mano, pero es nuestra capacidad de enfrentar ese miedo lo que nos define. Tememos lo que amamos, porque lo valoramos tanto que nos asusta perderlo. Por otro lado, la joven también se encontraba en un punto de reflexión similar. Aunque sentía una profunda conexión con él, comenzaba a cuestionarse si su amor era tan fuerte como pensaba. La convivencia diaria traía a la superficie algunas diferencias que antes no habían notado, y no podía evitar preguntarse si realmente estaban listos para superar todos los desafíos que se presentaban. A veces, me pregunto si el amor que sentimos puede ser suficiente para atravesar todo lo que viene. El amor no es solo un sentimiento, es una fuerza que debe mantenerse viva todos los días. ¿Será que realmente puedo mantener este fuego encendido? Ambos se enfrentaron a esta dualidad, entre la esperanza y la duda, entre lo que sabían que sentían y las preguntas que el futuro traía consigo. La relación estaba en un punto crítico, pero al mismo tiempo, les ofrecía la oportunidad de enfrentarse a sus miedos, a sus inseguridades, y, lo más importante, a sus propios sentimientos. El amor no se trata solo de vivir en los momentos felices, sino de cómo nos mantenemos juntos cuando todo parece incierto. A veces, son las dudas las que nos enseñan lo que realmente estamos dispuestos a hacer por lo que amamos.
Una tarde, mientras paseaban por el campo, la joven tomó la iniciativa de hablar. Era un momento que ambos sabían que debía llegar, pero que, hasta entonces, habían evitado. Se detuvo frente a él, lo miró fijamente y le dijo: «Sé que las cosas no siempre han sido fáciles. Ambos hemos tenido nuestros temores, nuestras dudas. Pero quiero que sepas algo que nunca te he dicho claramente. Mi amor por ti no es solo una emoción, es una promesa. Prometí dar todo de mí, no solo en los buenos momentos, sino también en los malos. Y ahora, en este momento, quiero que sepas que quiero seguir luchando, que quiero seguir siendo parte de tu vida, pase lo que pase». Esas palabras fueron como una luz en medio de la oscuridad para el joven. Algo en su interior se rompió, y al mismo tiempo, algo se reconstruyó. Por primera vez, entendió lo que realmente significaba el amor incondicional. No era un amor que dependiera solo de la alegría y el placer, sino de una voluntad constante de estar ahí el uno para el otro, sin importar las dificultades. El amor verdadero no necesita ser perfecto, pero sí debe ser constante. No se trata de nunca dudar, sino de no rendirse a pesar de las dudas. Él, con la voz entrecortada, respondió: «Te he tenido miedo. Miedo de que este amor no sea suficiente, miedo de no saber cómo seguir. Pero tus palabras me han dado claridad. Me han mostrado que no se trata de tener todas las respuestas, sino de estar dispuestos a buscar esas respuestas juntos». En ese momento, ambos supieron que, aunque no tenían todas las certezas, algo mucho más importante estaba sucediendo. Estaban dispuestos a construir ese amor juntos, sin importar las inseguridades que pudieran surgir. No sé lo que nos depara el futuro, pero sé lo que tenemos en este momento. Y eso es lo que me da esperanza. No tenemos que saberlo todo. Solo tenemos que seguir caminando juntos, con la confianza de que lo que construimos vale la pena. El día siguió su curso, pero algo había cambiado entre ellos. La conversación los había acercado más que nunca, porque ambos entendieron que el verdadero amor no se construye solo a partir de las certezas, sino a través de la vulnerabilidad, el compromiso, y la disposición de caminar en la misma dirección. La verdadera prueba del amor no es en los momentos en los que todo va bien, sino cuando estamos dispuestos a seguir a pesar de nuestras dudas, a seguir buscando la paz, a seguir caminando juntos, pase lo que pase. Ese día, el joven se sintió más cerca de ella que nunca. Sabía que lo que vivían no era un cuento de hadas, pero también sabía que era real, sólido y auténtico. Habían encontrado la verdadera esencia del amor, una promesa mutua de seguir adelante juntos, enfrentando lo que la vida les trajera. El amor no es algo que se pueda predecir, ni algo que se pueda controlar completamente. Es un viaje que emprendemos juntos, donde cada paso cuenta, cada elección importa, y cada desafío fortalece lo que tenemos. Capítulo 11. La serenidad del compromiso. A medida que pasaba el tiempo, las dudas y los miedos que alguna vez nublaron sus corazones comenzaron a disiparse. Sin embargo, no fue sin esfuerzo. La relación, que había tenido momentos de incertidumbre, se había transformado en algo más profundo y sólido. El joven, que antes temía que el amor no fuera suficiente, ahora comprendía que el compromiso era la clave para la estabilidad de lo que compartían. El amor no es solo una promesa de estar juntos en los momentos felices, sino una decisión diaria de quedarse, de ser constantes, de enfrentar los retos con la misma pasión con la que comenzamos. La joven, por su parte, sentía que el amor había madurado en ella de una manera que nunca había imaginado. Aquellos momentos de inseguridad, que al principio parecían abrumadores, ya no la asustaban. Ahora los veía como oportunidades de crecimiento. La verdadera fortaleza en una relación no reside en la perfección, sino en la capacidad de enfrentarse a las imperfecciones con una disposición a aprender y mejorar. Pasaron por varios desafíos, pero la clave estaba en que ya no los enfrentaban de forma individual, sino como un equipo. Ambos sabían que en las pruebas, lo que realmente importaba era la capacidad de apoyarse mutuamente, de estar presentes el uno para el otro, no solo cuando todo iba bien, sino también cuando las cosas parecían complicarse. UN. Amor verdadero no se mide por los días de sol, sino por lo que somos capaces de superar cuando llega la tormenta. Un día, mientras paseaban por el parque, el joven se detuvo y miró a la joven con una sonrisa tranquila en su rostro. Nunca imaginé que podría encontrar a alguien con quien quisiera construir una vida, a alguien con quien podría ser mi mejor versión. Pero ahora, al mirarte,
Sé que este es el camino que quiero recorrer. No sé qué nos deparará el futuro, pero sé que lo que más importa es que no lo enfrentaremos solos. Ella lo miró, su corazón lleno de gratitud y amor. No sé si somos perfectos, pero sé que juntos somos suficientes. Y eso me da paz. La vida tiene sus altibajos, pero no necesito buscar más. Lo que tenemos ahora es lo que siempre quise. Una relación basada en la confianza, en el esfuerzo compartido, en la capacidad de crecer juntos. Lo que el joven había comenzado a entender de manera gradual ahora se sentía claro como el agua. El compromiso no significaba conformarse, sino hacer una elección constante de amarse, de estar allí, sin importar los obstáculos que pudieran aparecer. No es fácil. Nadie dijo que lo fuera. Pero cuando dos personas se eligen cada día, cuando la relación se convierte en una prioridad, el amor se transforma en algo más que un sentimiento, se convierte en una vida compartida. Ambos comenzaron a notar que, aunque no siempre todo fuera perfecto, lo que realmente les daba seguridad era la certeza de estar comprometidos con su amor. Ya no sentían que necesitaban tener todo resuelto, ni que tenían que ser el uno para el otro todo lo que deseaban. Lo único que necesito es saber que aquí estamos, uno al lado del otro. No necesito saber lo que vendrá mañana, porque hoy sé que tengo lo que más importa, a ti. La joven se quedó en silencio por un momento, pensativa. Había un tipo de serenidad en su corazón que no había experimentado antes. Algo había cambiado en ella. La relación, que al principio le parecía incierta, ahora era una fuente de paz y estabilidad. El amor no es solo emoción, no es solo pasión. El amor es también calma, serenidad, la certeza de que, no importa lo que pase, siempre habrá algo en lo que podamos confiar, el uno al otro. El joven sonrió al escuchar esas palabras. Habían llegado a un punto en su relación donde ya no se trataba solo de sentir, sino de vivir en ese sentimiento, de nutrirlo día tras día. Lo que más me atrae de ti no es solo tu risa, ni lo que haces, sino lo que somos cuando estamos juntos. Me has mostrado que el amor verdadero es un viaje que nunca se detiene, una experiencia que sigue creciendo con el tiempo, que se profundiza con cada nuevo paso. En ese momento, en medio de la tranquila tarde de otoño, ambos comprendieron que ya no necesitaban buscar respuestas fuera de su relación. Habían encontrado en el otro una fuente de apoyo, de amor, y de compromiso que les daba la serenidad para enfrentar todo lo que la vida les trajera. El amor no es una solución a todos los problemas, pero hace que los problemas sean más fáciles de afrontar, porque juntos, podemos con todo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ponerse, ambos se dieron cuenta de que la serenidad del compromiso no era algo que se pudiera forzar ni apresurar, sino algo que se construía a lo largo del tiempo, día a día, con cada gesto de apoyo, cada palabra de aliento, y cada decisión de seguir adelante juntos. Capítulo 12. El silencio que habla. El tiempo había pasado, y con él, el amor entre el joven y la joven se había fortalecido de una manera que solo se puede comprender al vivirlo. Habían aprendido a hablar con sus corazones, a entenderse sin palabras, y a compartir en silencio lo que sentían. Este silencio, lejos de ser vacío, estaba lleno de significado, lleno de comprensión. El joven se dio cuenta de que muchas veces, las palabras sobraban. A veces no hace falta decir nada. El silencio entre nosotros es suficiente para comunicarnos. Es un lenguaje que no necesita de palabras, sino de gestos, miradas y caricias. Habían llegado a un punto donde se conocían tanto que, incluso sin hablar, podían sentir lo que el otro pensaba. Los pequeños gestos, como una mirada de complicidad o un toque de la mano, se convirtieron en formas de expresión más poderosas que cualquier palabra. Es curioso cómo los gestos más simples pueden tener más peso que 1000 palabras. Un suspiro, una sonrisa, un abrazo. Todo eso tiene un significado mucho más profundo que cualquier conversación interminable. Una tarde, mientras caminaban por el campo, rodeados de la quietud de la naturaleza, el joven se sintió particularmente inspirado por el silencio que compartían. Sin necesidad de palabras, sabían exactamente lo que el otro quería decir. El silencio tiene algo mágico. Nos permite escuchar lo que no se puede expresar con palabras. En este momento, no necesito decirte nada, porque sé que ya lo sabes. Te lo digo con mi corazón. La joven lo miró con una expresión de profunda calma. Había algo en su rostro que reflejaba una paz interior que solo los momentos compartidos en verdadero amor pueden otorgar. Nunca imaginé que el amor fuera esto.
No es solo estar juntos. Es sentir la presencia del otro incluso cuando no estamos hablando. Es más que comunicación, es conexión. Los dos habían aprendido que, a veces, los momentos de silencio eran tan necesarios como las palabras. En esos momentos, se sumergían en el presente, disfrutando de la compañía mutua sin prisas ni expectativas. Cada paso que daban juntos, cada instante en que se encontraban en el mismo lugar, significaba más que cualquier conversación profunda. Este silencio entre nosotros no es vacío. Es lleno de significado. Es nuestra forma de decirnos lo que las palabras no pueden capturar. Este entendimiento mutuo de la importancia del silencio los había acercado más que nunca. Habían superado las barreras que a menudo surgen en las relaciones cuando las palabras no son suficientes, y ahora, podían estar juntos sin la necesidad constante de explicarse todo. En el amor, a veces lo más importante no es lo que decimos, sino lo que no decimos, lo que sentimos sin necesidad de expresarlo. El silencio puede ser tan elocuente como las palabras más profundas. El joven, mientras caminaban hacia el atardecer, pensaba en todo lo que habían vivido y en lo que aún les quedaba por vivir. Sabía que el amor verdadero no era algo que se pudiera explicar fácilmente, porque no se trataba de una receta o una fórmula. Era algo que crecía, que cambiaba con el tiempo, pero que siempre mantenía esa esencia que lo hacía único. El amor no es solo una emoción, no es solo un acto de voluntad. Es una experiencia compartida que se construye día a día, un viaje que no tiene fin. Y en este viaje, lo más hermoso es descubrir que a veces, los momentos más profundos son aquellos en los que no hace falta decir nada. La joven, al escuchar sus pensamientos en silencio, sonrió suavemente. En su corazón, sentía una gratitud inmensa. Todo lo que había experimentado hasta ese momento, todo lo que había vivido a su lado, le había enseñado que el amor verdadero no era solo un sentimiento que se experimentaba en los momentos felices, sino también en los de calma, en los de silencio compartido. El amor es más que una emoción. Es una comprensión profunda del otro, un respeto que va más allá de lo que se dice, un conocimiento que se transmite sin palabras. Y así, caminaban juntos, sin prisa, disfrutando de esa paz que solo el amor verdadero puede brindar. Sabían que, aunque el futuro pudiera ser incierto, lo que tenían en ese momento era suficiente. No necesitamos saber lo que viene. Con este silencio, con esta conexión, sabemos que lo que tenemos es suficiente. Y eso es todo lo que realmente importa. El sol comenzaba a esconderse en el horizonte, dejando un cielo teñido de colores cálidos. Los dos caminaban en silencio, no porque no tuvieran nada que decir, sino porque, en ese momento, sabían que lo único que realmente importaba era estar ahí, juntos, compartiendo el mismo camino. El silencio se convirtió en su forma más pura de expresión, en el lenguaje que solo los verdaderos amores pueden entender. Capítulo 13. La fuerza de la vulnerabilidad. El tiempo continuaba su curso, y con él, la relación entre el joven y la joven seguía transformándose, cada vez más profunda y enriquecida. En este punto de su vida juntos, ambos se dieron cuenta de que el amor no solo era una cuestión de momentos felices, ni de grandes gestos románticos, sino de algo mucho más poderoso y auténtico, la vulnerabilidad. Ser vulnerable no es ser débil. Es mostrarte tal como eres, sin máscaras, sin temores, sin miedo a ser herido. Solo así puedes llegar a conocer a alguien realmente, y solo así puedes ser conocido por completo. Al principio, el joven había temido ser vulnerable. Había creído que la fortaleza en una relación radicaba en mostrarse invulnerable, en ser fuerte y protector, en esconder sus miedos y dudas. No quiero mostrar mis inseguridades. No quiero que piense que soy débil. A veces, siento que si me abro demasiado, me perderé. Sin embargo, con el paso del tiempo, entendió que la verdadera fortaleza no venía de esconder sus debilidades, sino de ser capaz de compartirlas con alguien en quien confiaba. La verdadera fuerza está en abrir el corazón, en permitirte ser visto por completo, sin temor. La joven, por su parte, había aprendido lo mismo, aunque por su propio camino. Ella, que siempre había sido consciente de su vulnerabilidad, se dio cuenta de que su disposición a abrirse también le daba la oportunidad de ser comprendida, de ser amada por lo que realmente era. Al principio pensé que el amor debía ser perfecto, sin fisuras. Pero ahora sé que lo hermoso de amar es aceptar lo que somos, lo bueno y lo malo. Ser vulnerable es lo que nos hace reales, lo que nos hace humanos.
Una noche, mientras compartían una tranquila velada, el joven se encontró pensando en cómo su relación había cambiado a lo largo del tiempo. Se dio cuenta de que, en su mayor parte, los momentos más significativos no habían sido aquellos en los que todo había salido bien, sino aquellos en los que ambos se habían enfrentado a sus miedos y habían sido capaces de mostrarse tal como eran. Recuerdo cuando temía que si me mostraba tal como soy, te alejarías. Pero en lugar de eso, me aceptaste. Me diste el espacio para ser yo mismo, y eso me hizo sentir más amado de lo que jamás imaginé. La joven, al escuchar sus palabras, lo miró con una sonrisa llena de comprensión. El amor no tiene que ser perfecto. Solo tiene que ser genuino. Y cuando somos vulnerables, cuando nos mostramos sin adornos, podemos conectar de una manera mucho más profunda, porque el amor genuino no se construye sobre las máscaras que usamos, sino sobre lo que somos realmente. En ese momento, el joven se dio cuenta de que la vulnerabilidad, lejos de ser una debilidad, era la base de su relación. Al ser vulnerables, nos damos la oportunidad de conocer al otro de una forma mucho más auténtica. Ya no hay necesidad de fingir, ni de esconder nuestras imperfecciones. Nos aceptamos mutuamente, y eso es lo que nos da fuerza. La joven pensaba lo mismo. No siempre sé lo que vendrá, ni sé si somos perfectos, pero sé que lo que tenemos ahora es lo más real que he experimentado. Hemos llegado hasta aquí no porque no tengamos fallos, sino porque hemos aprendido a aceptarnos con ellos. La vulnerabilidad, entonces, se convirtió en una forma de amor, una forma de ser honesto con el otro, una forma de darle espacio al otro para que también se mostrara tal como era, sin juicios, sin reservas. El joven, con una mirada pensativa, reflexionó sobre todo lo que habían compartido hasta ese momento. Cuando eres vulnerable, cuando te abres por completo, no solo te arriesgas a ser herido, sino que también te arriesgas a ser amado de una manera profunda. Y es ese amor, el que te permite sanar, crecer y, sobre todo, ser tú mismo. La joven asintió, comprendiendo que, en su vulnerabilidad compartida, habían creado algo que iba más allá de lo que podrían haber imaginado. No hay nada más hermoso que saber que, en este momento, soy completamente yo. Y tú también eres tú. Nos hemos mostrado tal como somos, y eso nos ha hecho más fuertes que nunca. Ambos se dieron cuenta de que, al compartir sus miedos, sus inseguridades y sus vulnerabilidades, habían formado una conexión más profunda y más verdadera que cualquier otra. El amor no es solo un sentimiento, no es solo una emoción. El amor es un acto de valentía, un acto de abrirse al otro sin miedo, de ser auténticos y aceptar al otro tal como es. Esa noche, mientras la luna brillaba sobre ellos, el joven y la joven comprendieron que el camino hacia el amor verdadero no era uno de perfección, sino de aceptación mutua. La vulnerabilidad había sido la clave para desbloquear una conexión más profunda, y ya no temían mostrarse tal como eran, porque sabían que el amor que compartían era lo suficientemente fuerte como para sostenerlos, incluso en sus momentos más vulnerables. Capítulo 14. El renacer del amor. El tiempo pasaba, pero su amor seguía transformándose. Cada día, el joven y la joven descubrieron nuevas capas de sí mismos y del otro. Habían recorrido un largo camino, lleno de altibajos, pero su conexión había crecido más fuerte, más profunda, más madura. Habían aprendido que el amor verdadero no era una constante plenitud, sino una continua renovación, un renacer que se producía cuando menos lo esperaban. El amor no es algo que se mantenga intacto a lo largo del tiempo. Es algo que se reinventa, que cambia, que se adapta. Y lo más hermoso de eso es que cada vez que renace, es aún más fuerte que antes. El joven miraba a la joven y veía en sus ojos algo que no había notado antes, una calma serena, una paz profunda. Era como si todo lo que habían vivido hasta ese momento hubiera creado una base sólida sobre la que podían construir algo aún más grande. Es curioso cómo el amor puede cambiar a lo largo del tiempo. Al principio, pensaba que lo sabía todo sobre ti, sobre nosotros. Pero ahora me doy cuenta de que cada día nos descubro de nuevo. La joven asintió con una sonrisa tranquila. El amor no es estático. Es un proceso continuo, una aventura de descubrimiento. A veces, las cosas cambian, pero eso no significa que el amor se haya ido. Simplemente está evolucionando. Era cierto, su amor había evolucionado. Ya no era el amor adolescente lleno de pasiones desbordantes, ni el amor idealizado de los primeros días. Ahora, su amor era más profundo, más paciente,
más dispuesto a perdonar y a entender. Habían aprendido a ser compañeros en el viaje de la vida, y eso les había dado una fuerza que no conocían antes. No sé qué nos depara el futuro, pero sé que con todo lo que hemos vivido, no importa lo que venga, lo afrontaremos juntos. Nuestro amor ha crecido, y eso es lo que nos da fuerzas. La joven lo miró con intensidad. Lo más hermoso es que no estamos buscando la perfección, sino la autenticidad. Nos amamos por lo que somos, con nuestras imperfecciones, con nuestras historias. Y eso es lo que hace que todo lo demás sea tan significativo. La verdad de sus palabras resonaba en el joven. Habían aprendido que la perfección no era un requisito para el amor. Al contrario, eran sus imperfecciones las que les permitían amarse de una manera genuina, sin máscaras, sin pretensiones. A veces pensaba que para amar debía ser perfecto. Pero ahora sé que lo que hace que el amor sea verdadero es la autenticidad, la capacidad de ser vulnerable y real, sin miedo a mostrar nuestros defectos. La vida les había enseñado muchas lecciones. Habían aprendido que el amor no era algo que simplemente se recibía, sino algo que se construía con cada gesto, con cada palabra, con cada acto de cuidado. El amor es un esfuerzo constante, una decisión diaria. No siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Cada momento que pasamos juntos, cada desafío que enfrentamos, todo eso nos está moldeando, nos está haciendo más fuertes. El joven y la joven comprendieron que el amor verdadero no se trataba solo de momentos de felicidad compartida, sino también de momentos difíciles. Eran esos momentos los que realmente forjaban la conexión, los que hacían que el amor fuera más resistente, más profundo. Hemos pasado por momentos difíciles, pero en ellos nos hemos encontrado más que nunca. En las pruebas, descubrimos la fortaleza de nuestro amor. Ahora, no temían lo que vendría, porque sabían que cualquier desafío sería solo una oportunidad más para seguir creciendo juntos. El amor no es un destino, es un viaje. Y en este viaje, siempre hay algo nuevo por aprender, algo nuevo por descubrir. Siempre podemos renacer, siempre podemos renovarnos. Se miraron el uno al otro, y en sus ojos brillaba la certeza de que lo que habían construido juntos era fuerte, auténtico, y capaz de resistir las pruebas del tiempo. No sé lo que nos deparará el futuro, pero sé que juntos podemos enfrentarlo. Porque el amor que tenemos es el que se construye día a día, con cada acción, con cada palabra, con cada gesto. Y eso es lo que realmente importa. La joven, con una mirada llena de ternura, asintió. Nos hemos encontrado a nosotros mismos en este amor. Y eso es lo que nos da fuerza para seguir adelante. No necesitamos nada más. Al final, lo que habían aprendido era simple. El amor verdadero no era una meta, sino un proceso continuo de renacimiento y renovación. Cada día era una nueva oportunidad para amarse más profundamente, para descubrirse nuevamente. Y eso, pensaron, era lo más hermoso de todo. Capítulo 15. La eternidad del amor. El joven y la joven se encontraban en un punto de su relación que pocas veces se llega a alcanzar. Una quietud serena y una comprensión profunda de lo que significaba amarse verdaderamente. Habían atravesado tanto juntos, habían aprendido tanto el uno del otro, que la relación que compartían ya no era solo una cuestión de emociones intensas ni de pasión desbordante, sino algo más profundo y trascendental. Habían llegado a la conclusión de que el amor verdadero no se trata de buscar la perfección, sino de encontrar belleza en lo imperfecto, en lo humano, en lo que los hacía vulnerables. Nunca pensé que llegaríamos aquí. Cuando empecé este viaje contigo, no sabía que el amor podía ser tan profundo, tan constante. Pero ahora veo que lo que tenemos es algo mucho más grande que lo que imaginé. Ambos sabían que lo que habían construido juntos no era algo que se pudiera describir con palabras sencillas. Era un vínculo que había crecido con el tiempo, alimentado por la comprensión, el respeto y la aceptación mutua. Nuestro amor no se mide por la cantidad de momentos felices que hemos tenido, sino por la cantidad de desafíos que hemos superado juntos, por lo que hemos aprendido, por cómo hemos evolucionado. El joven reflexionaba sobre eso mientras miraba a la joven, ahora más consciente de la profundidad de su conexión. La joven, al escuchar sus palabras, sonrió con una calma infinita, como si también hubiera alcanzado una comprensión profunda. Y lo más hermoso es que todo esto no es solo para nosotros. Lo que hemos creado, lo que hemos vivido, es un reflejo de lo que el amor realmente puede ser.
No es solo una cuestión de dos personas. Es algo que trasciende, algo que se puede sentir en cada rincón del universo. Ambos se dieron cuenta de que su amor no solo era algo personal, algo limitado a sus vidas y a su tiempo juntos. Era algo que formaba parte de un todo mucho más grande, algo que trascendía la existencia individual. El amor es eterno, no porque sea inmortal en sí mismo, sino porque cada acto de amor, cada gesto, cada sacrificio, cada sonrisa, se impregna en el tejido del universo. Lo que hacemos con amor nunca desaparece. Se queda, se multiplica. Era evidente para ellos que su relación había sido mucho más que una historia de dos personas enamoradas. Era una lección sobre la vida, sobre lo que realmente significa amar. Lo que hemos compartido no es solo nuestro. Es algo que se refleja en todos los que nos rodean, en nuestras familias, en nuestros amigos, en las personas con las que nos cruzamos. El amor que hemos cultivado es algo que no se queda encerrado en nosotros, sino que se expande, se transmite. El joven entendió entonces que no necesitaban buscar un final para su historia, porque su amor ya era eterno, en cada pequeña acción, en cada palabra compartida. Quizá nunca sabremos cómo comenzó todo esto de verdad. Pero lo que sí sabemos es que no importa. Lo que importa es lo que estamos construyendo día a día, lo que estamos creando aquí y ahora. La joven lo miró con una expresión de aceptación profunda. Siempre pensamos que el amor es algo que se acaba, que tiene un principio y un fin. Pero lo que hemos aprendido es que el amor no tiene fin. En cada momento, en cada recuerdo, se renueva, se reinventa, se mantiene vivo. Y así, se dieron cuenta de que, a pesar de los desafíos que la vida pudiera traerles, a pesar de lo que pudieran enfrentar en el futuro, el amor que compartían seguiría siendo su fuerza, su ancla, su razón de ser. No importa lo que pase. Nuestro amor seguirá siendo el faro que ilumina nuestro camino. Y cuando miramos atrás, cuando pensemos en todo lo que hemos vivido, sabremos que lo que hemos creado aquí es eterno. De repente, ambos comprendieron que el amor verdadero no se trata de obtener algo de él, sino de entregarse completamente, de dar sin esperar nada a cambio, de vivir cada momento con la certeza de que el amor es la respuesta a todo. Al final, no necesitamos más que esto: estar aquí, juntos, amándonos. Eso es todo lo que necesitamos. El joven y la joven se tomaron de las manos, sabiendo que lo que habían construido juntos no podía ser destruido, que su amor era tan profundo como el océano y tan infinito como el cielo. No había final para su historia, porque su amor, aunque en constante evolución, siempre permanecería. El amor, al fin y al cabo, no tiene principio ni fin, es eterno, y así lo sentirían siempre. Y así, llegamos al final de este hermoso viaje a través del Duende Beso. Una historia de amor, aprendizaje y transformación que nos ha mostrado que el verdadero amor no es algo estático, sino una constante evolución, un renacer diario que se alimenta de los desafíos y las bendiciones de la vida. Si te ha gustado este viaje, si este relato te ha tocado de alguna manera, no olvides suscribirte al canal Audio Mentores. Aquí, en cada uno de nuestros vídeos, encontrarás más historias que te inspirarán, te harán reflexionar, y te acompañarán en tu propio camino de autodescubrimiento y crecimiento. No olvides darle like, activar la campana de notificaciones, y compartir este contenido con quienes pienses que también disfrutarán de estas historias tan profundas. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creciendo y trayendo más contenido de calidad, para que podamos seguir compartiendo juntos esta pasión por los libros, la sabiduría y el amor. Recuerda que cada comentario, cada like y cada suscripción cuenta, y nos motiva a seguir creando para ti. Gracias por acompañarnos en este capítulo y en todo el recorrido de Audio Mentores. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguirás descubriendo más relatos que no solo entretienen, sino que dejan una huella en tu corazón. Hasta la próxima, y que el amor y la sabiduría sigan guiando tu camino. Numbers vemos pronto.